Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Le damos la cordial bienvenida a este primer capítulo llamado Observador de Estrellas Chile, un ambicioso programa, un ambicioso proyecto que hemos querido realizar a todos los audioescuchas, ya sea aquí en Chile o a través del mundo, en la cual nosotros profundizaremos temas relacionados a la ufología, ámbitos paranormales y también temas que la ciencia nos da a conocer. Así que doy la cordial bienvenida a todos ustedes y también presentar a mi más gran amigo, Ignacio Fravé, un amigo que se dedica también al ámbito ufológico y les quisiera presentar. Ignacio, muy buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, saludos mundo. Así es. Como estábamos diciendo anteriormente, dar la cordial bienvenida a este primer capítulo. ¿Qué te parece a ti, Ignacio, poder comenzar este gran proyecto que hace mucho tiempo hemos querido poder hacer? Mira, me siento, de verdad, feliz, ansioso y esperando que no quedemos solo temporada, sino que sigamos por años, porque este tema o estos temas son para, de verdad que nunca pagan. Así que hay material para rato. No, exactamente. No, y también es súper grato poder dar a conocer estos temas porque a través de las redes sociales, a través de internet, los mismos audios que nosotros podemos escuchar, hay muchos temas que la gente quiere conocer, temas que no son siempre conocidos, sobre todo acá en Chile, que es un poco hermético el tema. ¿Te has dado cuenta de eso, que en Chile lo que menos se sabe sobre estos temas? Justamente, de hecho lo que más he visto son son periodistas españoles o mexicanos, por lo demás. Sí, que es lo que siempre he estado viendo. Sixto Paz, Iker Jiménez, son personas que no son de este país y que nos han entregado gran material y que dan muchas ganas, ansiedad de poder entregar tanta información que la gente realmente no tiene conocimiento. Así que, pucha, te agradezco mucho, Ignacio, poder participar junto a mí y, como tú lo acabas de decir, que no sea la temporada, sino que sea a través de mucho tiempo las temporadas. Así que, pucha, agradecer a todo el mundo que nos está escuchando. ¿Y algo que nos quiera comentar, amigo mío? Mira, para romper un poco el hielo, ¿te parece que partimos con algo chileno? Me parece excelente, me parece una muy buena idea. Mira, este es un tema que también, valga la redundancia, por allá por nuestros colegas aficionados y periodistas de veritas, por llamarlo de alguna forma, lo conocen y lo conocen bastante bien, es el empampado Riquelme. Uy, sí, un tema bastante controversial y que pasó hace muchos años y no todo el mundo lo conoce, así que me gustaría que me pudieses profundizar un poco el tema para yo entrar de lleno a la historia. Dale, mira, cuenta la historia que Julio Riquelme, que en este caso fue una tarde del 2 de febrero del 56, este tipo era un funcionario del Banco del Estado de Chillán, y por esa fecha tomó el tren longitudinal desde allá hasta Calama, oriental. Y en una de esas partes este tipo se baja y hasta ahí llegó la historia. Hasta 43 años después que recién lo pudieron encontrar. Este tipo iba dirigido al bautizo de su nieto. Sí, algo así yo había escuchado también. Y esta información, lo que tú me acabas de dar a conocer a grandes rasgos, es un tema que no se conoce aquí en Chile, ¿eh? Hay muy pocos registros y a grandes rasgos lo que podemos captar, y anteriormente nosotros habíamos conversado este tema, viene directamente de un programa español. Sí, justamente. Mira de ella. Mira, yo voy a profundizar un poco el tema Por favor. de lo que se trata realmente el empapado Riquelme, lo que tú me acabas de decir, porque como tú lo dices, en el año 56, don Julio Riquelme, un chillanejo de su tierra, viaja, como tú dices, en el tren longitudinal o tren longino, que lo llaman, hacia Iquique, hacia el norte. Y realmente era para poder participar en el bautismo de un nieto. Pero sin embargo esta persona nunca llegó a su destino, porque el funcionario del Banco Estado que tú acabas de mencionar viajaba hacia el norte, iba al bautizo y a uno de sus nietos. Así que llevaba una gran maleta, según lo que dicen los registros, y algo de comida para el camino, que en ese tiempo era muy normal para todo. Su maleta, su comida
para poder viajar. Estaba tanto que el viaje en ese medio de transporte duraba más o menos 3 días y 3 noches. Y sin embargo, don Riquelme jamás llegó a Iquique, a su destino. Y también los familiares que fueron a la estación a poder esperarlo jamás lo encontraron. Aunque posteriormente sí hallaron sus maletas, lo cual es súper extraño. Tras hacer las debidas averiguaciones, se enteraron que la última vez que alguien lo había visto fue arriba de uno de los vagones del tren Longino, el tren longitudinal, cerca de la estación Los Vientos, ubicado a 100 kilómetros al sur de Antofagasta. A partir de entonces nada se supo de él. Nada, absolutamente nada. Y tuvieron que pasar cerca de 43 años, igual bastante tiempo, para que su fin... Disculpa, fue en enero del 99 que lo encontraron, para ser más específico. Exactamente, pero realmente después de 43 años lo encontraron. Y realmente encontraron el paradero de esta persona. Y como tú bien lo dices, en enero del 99, unos geólogos que se encontraban haciendo unas prospecciones mineras encontraron el esqueleto asombrosamente bien conservado de una persona, teniendo de cara al sol, con uno de sus pies sobre su sombrero, en medio del desierto de Atacama, solitario y abandonado junto a sus pertenencias. O sea, estamos hablando que en el medio de la nada, encontrar una basamenta en perfecto estado, igual da para pensar. Da bastante, de hecho se alcanzó a consultar dentro de esa época del 56, cuando se había perdido, consultaron a las personas que habían tomado el tren, y uno de ellos había dicho que había tenido una especie de un shock, como que se había perdido entre sí, tuvo una especie de crisis de pánico, algo semejante, y se bajó justamente en esta estación de Los Vientos. Claro, y también lo que dice aquí, los registros que nosotros tenemos, que en su primer momento la policía y la prensa aventuró que podía tratarse de un detenido desaparecido, dada por las condiciones en que se encontró, el lugar, y también tú sabes lo que ha suscitado en nuestro país. Pero al escudriñar entre sus pertenencias se encontraron una billetera de color café que contenía billetes muy antiguos, un carnet de identidad, una credencial del Partido Radical y otra del Deportivo Progreso de Chillán. El nombre que figuraba en todos los documentos no dejó lugar a dudas sobre la identidad del cadáver. Decía claramente Julio Riquelme Ramírez. Bastante chocante poder encontrar de ese tiempo las pertenencias dentro de una osamenta. O sea, imagínate. Y por sobre todo lo que siempre muchos le llamó la atención y sigue llamando la atención es por qué o cómo el cadáver en sí, los esqueletos estaban en perfecto estado. Perfecto, se entiende que estaban blancos, plenamente blancos. Sí, y en muy buenas condiciones. Sí, justamente. Eso fue una de las cosas que llamó la atención. Sí, no, y además de la billetera encontrada, encontraron también entre sus ropas un reloj, una lapicera Parker, un anillo, una chequera, llaves oxidadas, sujetadores laterales de anteojos, que en su tiempo era muy normal, un par de cristales ópticos, un destapador de botellas, no iba a dejar de ser, una cortaplumas pequeñas, fotografías familiares, tarjeta de bautizo, un contrato de trabajo del Banco Estado y 2 gomas. O sea, por favor, o sea, los detalles no pueden ser más claros de lo que pudieron haber encontrado estas personas. Y justamente, de hecho, fue tanto el impacto en ese momento posterior, estamos hablando ya de enero del 99, cuando ya se encontró este suceso. Uh-huh. El periodista Francisco Mowat creó un libro, más que nada un libro, una crónica, que se llama El Empampado Riquelme, que habla de una especie de crónica inteligente que fue lo que pudo haber pasado en este caso por la visión de esta persona, del empampado, ¿ya? y por las qué fue lo que pasó dentro de toda esta época con el hijo, si no me recuerdo se llama Ernesto Riquelme. Así es. Porque también, claro, se mencionaba que puede que la haya dejado por un robo, un hurto que se había mencionado, se menciona en el vestido que había hecho al banco, o que se había ido con algunas mujeres, o que se había ido simplemente porque ella estaba aburrida de la familia, cosas así. Exactamente. Mira, amigo mío, vamos a efectuar la primera pausa
Y vamos a volver comentando la historia de este hombre misterioso que apareció en la mitad del desierto. Esperen un momento y volvemos. Vale, adelante. Estamos de vuelta acá en Observador Estrellas Chiles, el programa de ufología paranormal y estudios que la ciencia no puede explicar, junto a mi gran amigo Ignacius Frappé. Estábamos hablando sobre el tema del empapado Riquelme, aquella persona extraña que había desaparecido en un tren camino hacia el norte. Lo que habíamos hablado y lo que me gustaría poder seguir comentando es todos los sucesos que pasó después de haberlo encontrado, porque una vez que se identificó el cuerpo de Julio Riquelme, se notificó del hallazgo a su familia. Uno de sus hijos, Ernesto Riquelme, como tú lo habíamos conversado en off, quien aún vivía por entonces en Iquique, viajó hasta Antofagasta para reconocer las pertenencias de su fallecido padre, a quien la prensa comenzó a llamar el empampado Riquelme. De ahí el nombre, amigo mío. Claro, ahora, empampado es por las pampas y empampado en sí es por lo perdido. De ahí que proviene la frase, la palabra. Colecua. Entonces, Ernesto relató en esa oportunidad que nuestro padre nunca llegó a su destino. Solo apareció una maleta con su ropa y algo de comida. Pero él no. Nunca supimos qué le pasó. Llevaba varios años separados de mi madre y de sus hijos. O sea, igual daba para pensar que el caballero se puede haber ido a otro lugar, haber dejado todo botado, pero hasta el momento, con las osamentas y las pertenencias encontradas, parece que no. Ya, porque las teorías para explicar los motivos que llevaron a Julio Riquelme a bajarse del tren e ingresar, en este caso por medio del desierto, fueron numerosas. Algunos pasajeros que lo vieron en el tren aseguraron que el hombre se emborrachó y cayó en el desierto. Otros afirmaron que se bajó voluntariamente del tren Longino y decidió irse caminando a Bolivia, quizá intentando buscar una vida nueva. Pero el profesor y cronista ferroviario Julio Ortega, autor del libro El maravilloso viaje del Longino, todavía conserva un recuerdo muy nítido de su pasado por la estación, de la estación Los Vientos, en la cual se desapareció este personaje. Cuando viajó por primera vez a bordo del tren Longino en el año 73, cuando solo tenía 15 años, un lugar a su juicio imposible de olvidar, por cuanto, tal como describe en una de sus páginas del libro, en su nombre se debe a las continuas ventoleras que azotan, tan fuertes que cuesta mantenerse de pie, y el aire es tan achicharrante que parecía como si hubiese abierto de par a par las puertas del infierno. O sea, ya tenemos vestigios de que la estación algo raro tiene. Bueno, algo así tuvo. O más que, mira, recordemos que el norte chileno en sí da para mucho material ufológico, un opílogo, como lo menciona Salvador Fichero. Pero sí, o sea, más que inusual, la estación en sí, la estación parada, es el terreno en sí, porque hay muchos avistamientos. Es que es un lugar con un cielo súper limpio, no hay ninguna contaminación lumínica, o sea, aparte que es un lugar súper misterioso, da para hablar, mucho para hablar. Justamente. Y también respecto al caso del empapado Riquelme, Julio Ortega aventó una hipótesis muy personal para explicar la desaparición y posterior hallazgo en el desierto, basada en su propia experiencia como pasajero del tren Longino, cuyo servicio de pasajeros se suprimió para siempre en junio del 75. Así lo dice expresamente don Julio. Creo que Julio Riquelme se bajó del tren cuando era de noche, en una de las breves paradas de 1 o 2 minutos que hacía el ferrocarril en las estaciones pequeñas para hacer sus necesidades fisiológicas en el desierto, ya que en esa época los baños en los trenes estaban siempre ocupados o derechamente se encontraban muy desaseados. Y mientras se encontraba en esos menesteres, se le fue el tren y quedó solo en el desierto. Posiblemente en la noche en la que él se bajó no había luna, y la noche estaba muy cerrada, con mucha oscuridad, y este señor caminó y caminó, y se terminó perdiendo en el desierto. Si hubiese habido luna, quizás hubiese podido ver las siluetas de los cerros o el brillo de las vías, que de ese tiempo estaban brillantes. Quizás, cuando amaneció, caminó hacia el oeste, pero terminó falleciendo de insolación o hipotermia. Y como no hay animal en el desierto, su cuerpo quedó tendido intacto en el desierto y no se desintegró por efecto del intenso calor. O sea, igual es una teoría aceptable. O sea, si me preguntas a mí,
es una de las teorías que yo puedo aceptar. No sé qué puedes opinar tú. Ay, mira, por lo que he estado viendo y lo que he estado analizando, tú cuando hay un cadáver, literalmente un cadáver, está en descomposición, nosotros mismos, o sea, el mismo cuerpo, el mismo cadáver empieza a formar gusanos, etcétera, ¿cierto? Le empieza a morir, se empieza a hinchar, etcétera, y por defecto en sí el hueso igual termina siendo algo corroído, no al 100%, pero sí algo corroído. En este caso no se va a hacer eso. Te lo digo porque he estado viendo imágenes y me he estado instruyendo un poco. Sí, en este caso, como te digo, los huesos están intactos, o sea, es como que el tipo le sacaron la piel, la carne, la sangre y dejaron el esqueleto ahí botado. Sí, hay imágenes que he estado también buscando en internet y de verdad el esqueleto es blanco, tal ¿Sí? cual fuese de porcelana. Justamente eso fue lo que llamó la atención y bueno, y lo que les impactó a los mismos geólogos que estaban haciendo esta prospección, la exploración minera. Sí, pues exactamente. Mira, también hay un texto y también una experiencia del periodista Francisco Maut, que es autor del libro El empapado Riquelme. También se planteó en este volumen las razones por las cuales este personaje terminó perdido en medio del desierto y desentraña ciertas costumbres y algunos reveladores rasgos de su personalidad. Así, por ejemplo, se entera del carácter huraño y solitario del chillanejo, su afición a las mujeres, el 1,5 litros de vino que bebía sagradamente todas las noches antes de dormir y difícil relación que mantenía con todo su familiar y todos sus cercanos. O sea, la persona en sí ya tenía un comportamiento bastante anómalo a lo que corresponde a una persona normal. O sea, beber 1,5 litros de vino antes de dormir. ¿Quién? Bueno, gente antigua, pero es que podría decir más referente a eso. Ah, claro. Mira, Moat, para dilucidar el motivo que empujó a Riquelme a bajarse del tren y perderse en el desierto, buscó la ayuda de una psiquiatra, la que tú también me hacías mención en off, que es la psíquica. Una psíquica, Gina Lanetti. Exactamente, quien le entregó algunas reveladoras pistas. Según esta vidente, Julio Riquelme se arrojó del tren y al caer parece que quedó inconsciente. Pareciera que el hecho de tener que regresar a confrontar su situación familiar fue algo muy fuerte para él. A medida que el tren iba avanzando hacia Iquique, él también iba recordando momentos de su historia con su antigua mujer, con su familia, sus hijos. Primero, él sufrió un dolor en el estómago, así claramente lo está diciendo, y eso por eso comenzó a buscar el baño. Después empezó a surgirle emocionalmente una crisis de pánico, de ver a su mujer, sus hijos y su familia. Por un lado sentía culpa y por otro lado pánico. Entonces, en ese momento de desesperación, Julio Riquelme se lanzó al desierto desde el tren y de ahí quedó inconsciente. Cuando despertó, siguió sintiéndose mal y una especie le entró un miedo y le entró unas ganas de acto suicida y se internó en La Pampa. Esta versión de la historia fue corroborada parcialmente por el testigo de Jorge, que en este caso se llamaba Jorge Herrera, porque dice que otro pasajero del tren que coincidió con el mismo vagón del pasajero en el cual viajó el desaventurado Julio Riquelme. Herrera asegura que ya en el desierto, en plena Pampa, cuando comenzaron a aparecer las estaciones paraderos, este caballero comenzó a sentirse mal, se empezó a sentir raro, empezó a pararse e ir al baño, caminaba hasta el comienzo del carro y volvía. O sea, el comportamiento ya, una tenemos testigo, la otra la aseveración que dice la psiquiatra, o sea, la psíquica, y también lo que escribe el autor del libro. Claro, acá tenemos más hipótesis, o sea, más argumento. Ya, pero aún así, lo que no deja de ser es sus cosas. Porque no creo que se haya tirado con sus cosas tal cual. Exacto. No sé si me explico bien. No, sí, queda sumamente claro. Porque las cosas que encontraron, la maleta la encontraron bastante cercano al cuerpo. No al lado, pero sí cercano. Exactamente. Entonces, el acto suicida, si tú te tiras por la tierra, si tú te tiras un tren, por la maleta, por defecto la caída, anexa al, no sé si vaya 30, 60 o 120 kilómetros por hora, las maletas van a quedar más atrás que tú. Por efecto físico.
Es justamente por la misma genética, etcétera. Amigo mío, Ya. vamos a una segunda pausa. Vamos a dar un ¿Ya? pequeño receso y volvemos para finalizar esta misteriosa historia del empapado Riquelme. Así que esperen un momento y ya volvemos. Vale. Estamos de vuelta con nuestro tercer bloque del programa Observador de Estrellas Chiles. Agradeciendo la participación de mi gran querido amigo Ignatius Frappé, erudito en el tema y gran amigo, y para poder dar a conocer el misterioso caso del empapado Riquelme. Un misterioso caso que, aunque tenga explicaciones lógicas que mucha gente ha entregado, da para conocer y da para pensar sobre este tema. Y para poder finalizar y poder dar más a conocer este tema, para sacar una conclusión más lógica, por último dice que los restos del empapado Riquelme pertenecen actualmente sepultados en el cementerio 3 de Iquique. Su misteriosa e insólita muerte, quizás, tal como aseguraron algunos testigos que lo vieron por última vez, quizás sí fue provocada por un acto espontáneo e inesperado, o también impensado, como triste epílogo de la existencia de un pasajero que decidió bajarse de un tren en marcha y brindarle su último adiós a la vida y al vasto y calcinante desierto de Atacama. El tema, las explicaciones lógicas las tiene las explicaciones tanto forense, no tanto forense, quiero corregir esa parte, pero sí en la psíquica, que habla de la personalidad de don Julio Riquelme. Pero y aquí quiero que me ayudes a corregir, amigo mío. Una persona que se lanza de un tren, las cosas quedan esparcidas, ¿o me equivoco? Justamente, y por defecto la manita se abre. Ahora, lo que me llama bastante la atención una de las tantas cosas que me llama la atención de este caso, es si fue un acto suicida, como bien lo mencionó Gina. Literalmente, tenéis que tener huevos para querer matarte tan lentamente como morirte en el desierto. Hay que ser muy valiente, literalmente. Demasiado masoquismo, según mi apreciación, para morir tan lentamente. Conocí algunos casos, algunos escritos de este otro ámbito, sí, antes en la época egipcia, había unas personas que habían unas tumbas que morían para alimentar al faraón, que se basaba en este caso que esta especie de tumba estaba lleno de miel, ¿ya? Y la persona se quedaba ahí adentro, comía miel, se alimentaba de la miel y moría por la misma miel, y su cuerpo le absorbía la miel, y esa miel era la que se consumía gratamente el faraón y toda la gente de alto, los séquitos altos de los faraones. Sí, porque en esos tiempos, aparte de tener unos gustos súper extravagantes, son una civilización bastante avanzada que quizás eso era para un fin específico. Entonces, alimentar o poder... Quizás tenía algún tipo de psicotrópico esa producción de miel. Entonces... tener el cadáver humano de una persona ahí en la miel ya algo psicotrópico. Claro. Claro, pero murió por la miel, claro, pero este caso de haber sido tan suicida, de verdad, tiene que tener huevos, muy llamativo por ese lado. Yo he visto algunas conclusiones españolas que no te hablan tanto de un acto suicida, sino que te habla de una visión, casi una especie de secuestro y volvió. Quisiera avanzar este tema y esta conclusión tal vez en el siguiente programa, para poder mencionarlo más de fondo. Claro. Analizarlo más de fondo. No, y también me gustaría agregar lo que tú dices sobre las investigaciones que han hecho internacionalmente sobre este caso, porque lo que nosotros quisimos dar a conocer es un caso lógico, entre comillas, de la pérdida de una persona en el desierto, pero hay relatos que no están escritos, que hemos escuchado de otros lugares, y como tú bien lo dices, en los programas españoles dan a conocer que este caso se puede tratar de una abducción
se puede tratar de un manejo mental, porque los registros que que vamos a colocar en los videos que va a ser subido a nuestro canal de YouTube, vamos a incluir las imágenes de los objetos encontrados y de qué manera fueron encontrados. Y de verdad... Eran literalmente encontrados del museo. ¿Perdón? Fueron literalmente encontrados como sacados del museo. Exactamente, como que no hubiese cuidado los objetos durante muchos años y los colocase ahí de un día para otro. Excelente. Exactamente, y eso da a conocer. Y el misterio que arrojan, como tú decías, el desierto de Atacama, que es un lugar muy misterioso, que guarda muchos secretos, muchos avistamientos, tantas civilizaciones ancestrales que rendían culto a la tierra, al cielo, al sol, a la luna. Y al día de hoy, como está la tecnología, estamos amarrados a Facebook, a YouTube, a Twitter, a las redes sociales en general. Siempre tratas de buscar una explicación lógica a este tema, pero si me preguntas a mí de manera personal, yo no le veo algo lógico, sobre todo para una persona que 43 años perdido aparezca de la noche a la mañana, siendo que la tecnología, investigación geológica, ámbito minero, en algún momento sí o sí lo hubiesen encontrado, y estamos hablando de mucho tiempo. Justamente, bastante. Ahora igual me gustaría, más adelante todo esto, el ideal es seguir haciendo este programa en terreno. No sé si qué te parece la idea. Súper bien. In situ, ¿cómo se llama? In situ. Tenemos algunos detalles por ahí, algunos datos, para poder salir más casi a la cordillera, al cajón del Maipo. También tenemos mucha información, leyendas, mitos, y vamos a ver qué tan ciertos son los mitos con la misma realidad. Tantas cosas que no tienen explicación, que uno a través de nuestra vida ha visto. Vamos a tratar de darle explicación a estos temas, y de lo por seguro que van a ser tan interesantes como el tema que hemos hablado. Amigo mío, estamos dando ya la finalización de este primer programa de Observador de Estrellas Chile, y quiero agradecer